Bueno chicos, ¿cómo andan? La idea hoy es ponernos un poco al día con las clases del doctor Mónaco, que bueno, pide disculpas, está muy a full con el hospital por el tema del coronavirus. Así que, bueno, comenzaremos, les voy a ir dando yo la clase que corresponde a nervios craneales, que es el tema grueso que vamos a ver en este segundo cuatrimestre del año, ¿sí? Bueno, los nervios craneales, como el nombre lo indica, salen del encéfalo y atraviesan los forámenes y las fisuras del cráneo. Tengan en cuenta que son 12, que son estos que aparecen en esta lista de acá, que puede ser que los encuentren con otros nombres, tipo sinónimos, o también que los van a encontrar eh, nomenclados con los números romanos, que es como tradicionalmente se ha hecho la nomenclatura. Se distribuyen en la cabeza y en el cuello, y excepto el décimo, que es el vago, que también va a inervar estructuras del tórax y del abdomen. Y hay que tener en cuenta que el olfatorio, óptico y vestíbulo coclear, que son el 1, el 2 y el 8, son totalmente sensitivos. Por otro lado, el oculomotor, el troclear, el abducens, accesorio e hipogloso son totalmente motores. Y los que nos quedan, que son trigémino, que es el 5, facial, que es el 7, glosofaringio, el 9 y el vago, que es el 10, son sensitivo-motores. En esta imagen vamos a ver representativamente qué inerva qué parte del cuerpo inerva cada nervio, que se denomina así entonces porque emerge del cráneo, y conduce en 6 modalidades, 3 sensitivas y 3 motoras. En cuanto a la modalidad anatómica, vamos a ver cómo los nervios motores somáticos tienen una importancia funcional de inervar los músculos que derivan de los somitos. Los branquiales, los motores branquiales, derivan de los arcos branquiales, y los motores viscerales inervan vísceras, incluyendo las glándulas y los músculos lisos. Mientras que lo que serían los nervios sensitivos generales nos van a dar tacto, temperatura, dolor, vibración, propiocepción, presión. Los sensitivos viscerales nos van a dar la aferencia sensitiva desde las vísceras, y los especiales nos dan el olfato, la visión, la audición, el equilibrio y el gusto. En esta imagen de los nervios craneales en su conjunto, vemos como con azul están marcados las fibras aferentes sensitivas, con rojo las eferentes, que son motoras, y en línea punteada está el 12, perdón, que es el hipogloso, que tiene fibras espinales. Y bueno, y como muestra acá el dibujo, que es bastante claro, qué parte inerva cada nervio. Tener en cuenta, antes de continuar describiendo cada uno de los nervios, que todos tienen un origen real y un origen aparente, ¿sí? De dónde sale. El origen aparente tiene que ver con el lugar donde el nervio sale o entra en la superficie del encéfalo o en el tronco encefálico. En la superficie del encéfalo vamos a tener los pares 1 y 2, mientras que en el tronco del encéfalo todo el resto de los pares. Y el origen real es distinto de acuerdo a la función que cada uno cumpla, ¿bien? Vamos a tener los que tienen función motora, es decir, el aferente, que en el cuadro anterior lo veíamos con rojo, se originan en grupos celulares que se encuentran en las profundidades del tallo encefálico, es decir, son núcleos motores, y son homólogas de las células del asta anterior de la médula espinal, que son todas cosas que ya hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Mientras que los que tienen función sensitiva o sensorial, es decir, aferente, en el dibujo lo veíamos azul, si no me equivoco, a ver, bien, azul, van a tener células de origen fuera del tallo encefálico, por lo general en los ganglios, que son homólogos de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, ¿sí? Y los núcleos sensitivos de segundo orden se encuentran en el tallo encefálico. Acá tenemos un cuadro que resumen justamente los orígenes reales, aparentes y el agujero de salida de cada uno de los nervios, que no se los voy a leer porque está acá. Aquí tenemos, como les dije, con números romanos ya nomenclados cada uno de estos pares. Y vamos a tener la imagen
de... Ahora les voy a mostrar por dónde sale cada uno de los pares a través del cráneo. Como para no estar hablando de cuestiones que quizá nos cuesta imaginarnos, ¿no? Pero tenemos en la superficie o en la base del cráneo los orificios de cada nervio craneal, donde tenemos en la lámina activosa del etmoides el nervio olfatorio, que es este 1 que aparece acá. En el canal óptico vamos a ver que sale el nervio óptico, está marcado con el 2. En el 3 está marcada la fisura orbitaria superior, que es este agujerito pequeño de acá, donde vamos a tener que sale el oculomotor, troqueal, oftálmico y abducens. En el 4 el agujero oval, donde sale el nervio mandibular. El 5 el agujero espinoso, que es bastante más pequeño que el agujero oval, donde sale la rama meningia. El 6, que es el meato acústico, que es este agujerito de acá, meato acústico interno, donde sale el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. El 7, que tenemos aquí, que está el canal hipogloso, de donde sale el nervio hipogloso. El 8, que es el agujero yugular, de donde salen los nervios glosofaringeo, nervio vago, nervio accesorio, y bueno, y después tenemos todas las demás estructuras que ya calculo que reconocerán, donde está el agujero magno, marcado con el 9, la fosa craneal anterior, la media y la posterior, y finalmente con el número 13 marcamos la silla turca, ¿sí? Y también se aclara acá en la imagen que el agujero redondo por donde emerge el nervio maxilar no se ve. Bueno, hoy vamos a ver en esta clase particular sobre los pares craneales del 12 al 10. Por lo general, siempre los doctores eligen explicarlo desde el 12 para atrás. Así que bueno, a ello vamos. El primer par, entonces, el número 12, que es el hipogloso. Vamos a ver que este nervio es motor e inerva los músculos intrínsecos de la lengua y además el músculo estilogloso, hiogloso y geniogloso. El núcleo del hipogloso se va a encontrar cerca de la línea media, inmediatamente por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿sí? Y bueno, va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, pero las células responsables de inervar los músculos geniogloso solo reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto. Y además tener en cuenta que las fibras del hipogloso discurren hacia adelante a través del bulbo raquídeo y salen como una serie de raíces en el surco existente entre la pirámide y la oliva. Acá tenemos una imagen representativa de cómo sale este hipogloso, donde vemos la corteza cerebral, el núcleo del nervio y el cuarto ventrículo recién mencionado. Y también vamos a ver acá la distribución del nervio hipogloso cuando llega a estos músculos de la lengua, el geniogloso, hiogloso y el estilogloso también, y cómo inerva cada uno de ellos. Este par 12 tiene fibras que salen de la superficie anterior del bulbo raquídeo entre la pirámide y la oliva, como les mencioné recién. El nervio va a cruzar la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del conducto del nervio hipogloso. El nervio se dirige hacia abajo y adelante en el cuello, entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, hasta que alcanza el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Allí gira adelante y cruza las arterias carótidas interespeciana y externa y el asta entre de la arteria lingual. Y se va a dirigir a la profundidad del margen posterior del músculo milioideo y se ubica entre la superficie lateral del músculo hiogloso. Y luego envía ramos para los músculos de la lengua. En la parte superior del nervio
del recorrido del nervio hipogloso, vamos a ver que se unen las fibras C1 y 2 del plexo cervical. Y el nervio hipogloso controla así los movimientos y la forma de la lengua. Bien, esa sería la función específica. Esto es el mismo dibujo que habíamos visto antes, pero agrandado al principio de todo, donde tenemos las fibras motoras y sensitivas, con cada color, y de cómo desde su origen llega hacia los músculos de la lengua que inervan. Luego vamos a tener el par 11, que es el accesorio o espinal, que este par está formado por la unión de una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz o porción craneal se forma a partir de los axones de la célula nerviosa del núcleo ambiguo. El núcleo recibe fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales y las fibras eferentes del núcleo salen de la superficie anterior del bulbo raquídeo entre la oliva y el pedúnculo cereberoso inferior. Y el recorrido de la raíz craneal discurre lateralmente en la fosa craneal posterior y se une a la raíz espinal, y ahí las dos abandonan el cráneo a través del foramen yugular. Luego se van a separar y la raíz craneal se une al nervio vago y se distribuye en sus ramas faríngea y laríngea recurrente hacia los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe. Y luego la porción espinal, que nombramos recién, se va a formar a partir de los axones de las células nerviosas del núcleo espinal, que está situado en la columna gris anterior de la médula espinal, en los 5 segmentos cervicales superiores. Y además se cree que el núcleo espinal recibe fibras corticoespinales de ambos hemisferios cerebrales. Su recorrido sale de la médula espinal a mitad de camino entre las raíces nerviosas anterior y posterior de los nervios espinales cervicales. Las fibras forman un tronco nervioso que asciende en el cráneo a través del foramen magno. La raíz espinal discurre en sentido lateral y se une a la raíz craneal cuando ambos atraviesan el foramen yugular. Y luego de una corta distancia, la raíz espinal se separa de la raíz craneal, discurre hacia abajo y lateralmente y entra en la superficie profunda del músculo esternocleidomastoideo al que va a inervar. Y el nervio luego cruza el triángulo posterior del cuello y pasa por debajo del músculo trapecio, que también va a ser inervado por este par accesorio espinal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Los movimientos del paladar blando, de la faringe, la laringe, y controla el movimiento de dos de los músculos grandes del cuello, ¿sí? Acá tenemos nuevamente el recorrido recién descrito y cómo es que se distribuye este nervio accesorio según las distintas porciones. Y de vuelta a la imagen de más temprano, pero agrandada, sobre cómo llega a estos músculos esternocleidomastoideo trapecio desde cada una de las raíces de la médula. Y finalmente tenemos el vago, que es el número 10, donde vamos a tener que es un nervio sensitivo y motor, cuyos núcleos son tres: el núcleo motor principal, el parasimpático y el sensitivo. El núcleo motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular del bulbo raquídeo y está formado por núcleos ambiguos. Va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y las fibras eferentes inervan los músculos constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe, ¿sí? Como veíamos acá en esta imagen, no se ve bien, ahora lo vamos a ver. Luego el núcleo parasimpático, que forma el núcleo dorsal del vago y se halla por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, que ya lo habíamos visto, en posición posterolateral al núcleo del nervio hipogloso. Va a recibir fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes.
y también recibe otras fibras aferentes, incluidas las del nervio glosofaringeo o reflejo del seno carotidio. Las fibras eferentes están distribuidas en la musculatura involuntaria de los bronquios, el corazón, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso, hasta el tercio distal del colon transverso. Y finalmente, el núcleo sensitivo de este par vago es la parte inferior del núcleo del tracto solitario. Las sensaciones gustativas viajan a través de los axones periféricos de las células nerviosas ubicadas en el ganglio inferior del nervio vago. Las prolongaciones centrales de estas células establecen sinapsis en las células nerviosas del núcleo. Las fibras eferentes atraviesan el plano medio y ascienden hasta el grupo ventral del núcleo del tálamo, opuesto así como hasta algunos núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas atraviesan la cápsula interna y la corona radiada para terminar en la circunvalación postcentral. Y la información aferente vinculada con la sensibilidad común entra en el tronco del encéfalo a través del ganglio superior del nervio vago, pero termina en el núcleo espinal del nervio trigémino. Y acá tenemos en general lo que es el recorrido del nervio vago, que lo que va a hacer es abandonar la superficie anterolateral de la parte superior del bulbo raquídeo, como si fuera raíces en un surco situado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Se va a dirigir hacia afuera a través de la fosa craneal posterior y abandona el cráneo por el foramen yugular que habíamos visto. El vago va a poseer dos ganglios sensitivos, uno superior redondeado, ubicado sobre él dentro del foramen yugular, y un ganglio inferior cilíndrico que también se encuentra sobre él, pero inmediatamente por debajo del foramen. Debajo del ganglio inferior de la raíz craneal del nervio accesorio se une al nervio vago y se distribuye principalmente en sus ramas faringeas laringia recurrente. Luego va a descender verticalmente en el cuello, dentro de la vaina carotidia, con la vena yugular interna y las arterias carótidas interna y común. Y el nervio vago derecho entra en el tórax, pasa por detrás de la raíz del pulmón derecho y forma parte del plexo pulmonar. Y luego se dirige hacia la superficie posterior del esófago y forma parte del plexo esofágico. Va a entrar en el abdomen a través del orificio esofágico del diafragma, y el tronco vagal posterior, nombre que ahora recibe lo que sería el vago derecho, se distribuye en la superficie posterior del estómago y mediante un ramo celíaco grande en el duodeno, el hígado, los riñones y el intestino delgado y grueso hasta el tercio distal del colon transverso. Esta distribución amplia se logra a través de los plexos celíaco, mesentérico superior y renal. Y el vago izquierdo va a entrar en el tórax, cruza el lado izquierdo del arco aórtico, desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo y forma parte del plexo pulmonar. El vago izquierdo desciende luego sobre la superficie anterior del esófago y forma parte del plexo exofágico. Ingresa en el abdomen a través del orificio esofágico del diafragma, y el tronco vagal anterior, que es el que se le da al vago izquierdo, se divide en varias ramas que están distribuidas en el estómago, el hígado, la parte superior del duodeno y la cabeza del páncreas. Otra vez imagen representativa de los núcleos del nervio vago y sus conexiones centrales, ¿sí? Que es todo lo que acabamos de nombrar recién. Y acá también parte de lo mismo, la distribución del nervio vago en función de todo lo descrito recién. Incluso podrían ir acompañando las descripciones anteriores mientras van mirando estas imágenes, que son bastante claras. Bueno, continuando con la descripción de los nervios, vamos de los pares craneales del 9 al 7. Primero vamos a hablar del 9, que es el glosofaringeo. El glosofaringeo es un nervio motor y sensitivo, tiene las dos partes. El núcleo del nervio glosofaringeo tiene tres núcleos: el motor principal, el parasimpático y el sensitivo.
El motor principal se encuentra en la profundidad de la formación reticular del bulbo raquídeo y va a estar formado por el extremo superior del núcleo ambiguo. Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y las fibras eferentes inervan el músculo estilofaringeo. Por el otro lado, el núcleo parasimpático también se denomina salivar inferior, recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. Además, se cree que recibe información del sistema olfatorio a través de la formación reticular y la información vinculada con el gusto también le llega desde el núcleo del tracto solitario a partir de la cavidad bucal, ¿sí? Las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes alcanzan el ganglio óptico a través del ramo timpánico del nervio glosofaríngeo, el plexo timpánico y el nervio petroso menor. Y las fibras postganglionares se dirigen hacia la glándula salival parótida. Y finalmente lo que sería el núcleo sensitivo forma parte del tracto solitario. Las sensaciones gustativas viajan a través de los axones periféricos de células nerviosas ubicadas en el ganglio del nervio glosofaríngeo. Las prolongaciones centrales de estas células van a establecer sinapsis con las células nerviosas en el núcleo. Las fibras eferentes atraviesan el plano medio y ascendente hasta el grupo ventral de núcleos del tálamo opuesto y también algunos de los núcleos hipotalámicos. Desde el tálamo, los axones de las células talámicas atraviesan la cápsula interna y la corona radiada y terminan en la parte inferior de la circunvalación postcentral. La información aferente relacionada con la sensibilidad común entra en el tronco encefálico a través del ganglio superior del nervio glosofaríngeo, pero termina en el núcleo espinal del nervio trigémino. Los impulsos aferentes del seno carotídeo, un vasoreceptor situado en la bifurcación de la arteria carótida común, también discurre con el nervio glosofaríngeo. Y terminan en el núcleo de tracto solitario y están vinculadas con el núcleo motor dorsal del nervio vago. El reflejo del seno carotídeo, que comprende los nervios glosofaríngeo y vago, ayudan en la regulación de la presión arterial. En cuanto a lo que es el recorrido de este nervio del glosofaríngeo, vamos a tener en cuenta que abandona la superficie anterolateral de la parte superior del bulbo, también con una especie de raíces en un surco ubicado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Discurre lateralmente en la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del foramen yugular, y allí los ganglios sensitivos glosofaringeos superiores e inferiores se ubican sobre el nervio que luego desciende a través de la parte superior del cuerpo en compañía de la vena yugular interna y la arteria carótida interna para alcanzar el borde posterior del músculo estilofaríngeo al que inerva. Después se va a dirigir hacia adelante entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe para dar ramos sensitivos a la mucosa de la faringe y al tercio posterior de la lengua. Lo descrito recién sobre el trayecto del glosofaríngeo desde corteza a núcleo de la base y la distribución del mismo, desde el plexo timpánico y la glándula parótida que ya habíamos nombrado, luego el plexo timpánico, hasta los músculos del paladar blando y las ramas linguales, que faltaban, que el hipogloso aún no había inervado. Ahora vamos a tener el par 8, que es el vestíbulo coclear, y este tiene una descripción bastante larga. Primero, tener en cuenta que tiene dos partes diferentes. Por un lado está el nervio vestibular y por otro lado el coclear, que se vinculan con la transmisión de información aferente desde el oído interno hasta el sistema nervioso central. Por un lado, el nervio vestibular, que va a conducir los impulsos nerviosos desde el utrículo y el sáculo, que proporcionan información vinculada con la posición de la cabeza,
El nervio también conduce impulsos desde los conductos semicirculares que proporcionan información vinculada con los movimientos cefálicos. Esto tiene todo que ver con la estructura del oído interno. Las fibras nerviosas del nervio vestibular son prolongaciones centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio vestibular, y este está ubicado en el conducto auditivo interno. Estas fibras entran en la superficie anterior del tronco del encéfalo en un surco entre el borde inferior de la protuberancia y la parte superior del bulbo raquídeo. Cuando ingresen en el complejo nuclear vestibular, las fibras se van a dividir en ascendentes cortas y descendentes largas. Una cantidad pequeña de fibras se dirige directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, evitando los núcleos vestibulares. El complejo nuclear vestibular consiste en un grupo de núcleos ubicados debajo del piso del cuarto ventrículo. Y en él se van a poder reconocer 4 núcleos: el vestibular lateral, el superior, el medial y el inferior. Los 4 núcleos vestibulares van a recibir fibras aferentes desde el utrículo y el sáculo, y los conductos semicirculares a través del nervio vestibular, y fibras provenientes del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes provenientes de los núcleos se dirigen hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras eferentes también descienden en forma no cruzada hacia la médula espinal desde el núcleo vestibular lateral y forman el tracto vestíbulo-espinal. Además, las fibras eferentes se dirigen hacia los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens a través del fascículo longitudinal medial. Estas conexiones van a permitir que se coordinen los movimientos cefálicos y oculares para que se pueda mantener la fijación visual sobre un objeto. Y además, la información recibida desde el oído interno puede ayudar a mantener el equilibrio al influir sobre el tono muscular de los miembros y el tronco. Por otro lado, las fibras ascendentes también se dirigen hacia arriba, desde el núcleo vestibular, hacia la corteza cerebral, hasta el área vestibular en la circunvolución postcentral, inmediatamente por encima de la fisura lateral. Se cree que en el sitio de relevo de estas fibras están los núcleos ventrales posteriores del tálamo, y es probable que la corteza cerebral sirva para orientar al individuo consciente del espacio, ¿sí? Por otro lado, la otra parte que dijimos, que es el nervio coclear, lo que va a hacer es conducir los impulsos nerviosos vinculados con el sonido, desde el órgano de Corti en la cóclea, y las fibras del nervio coclear son las prolongaciones centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio espinal de la cóclea. Entran en la superficie anterior del tronco encefálico, en el borde inferior de la protuberancia, sobre la cara lateral del nervio facial que sale, y están separadas de este por el nervio vestibular. Al ingresar en la protuberancia, las fibras nerviosas se dividen y un ramo entra en el núcleo coclear posterior y el otro en el núcleo coclear anterior. Los núcleos cocleares anterior y posterior van a estar ubicados sobre la superficie del pedúnculo cerebeloso inferior. Van a recibir fibras aferentes de la cóclea a través del nervio coclear, y los núcleos cocleares envían axones, que son fibras de las neuronas de segundo orden, que discurren medialmente a través de la protuberancia para terminar en el cuerpo trapezoide y el núcleo olivar. ¿Qué pasa? Ahí es donde van a hacer sinapsis en el núcleo posterior del cuerpo trapezoide y el núcleo olivar superior del mismo lado o del lado opuesto. Luego los axones van a ascender a través de la parte posterior de la protuberancia y del mesencéfalo y forman un tracto conocido como lemnisco lateral. Por consiguiente, cada lemnisco lateral consiste en neuronas de tercer orden de ambos lados. Cuando estas fibras ascienden, algunas de ellas establecen sinapsis en pequeños grupos de células nerviosas que se conocen como lemnisco lateral. Al alcanzar el mesencéfalo, las fibras de este lemnisco lateral que les contaba terminan en el núcleo del colículo inferior o establecen sinapsis en el cuerpo geniculado medial
y pasan a la corteza auditiva del hemisferio cerebral a través de la radiación acústica de la cápsula interna. La corteza auditiva primaria, áreas 41 y 42, incluye la circunvalación de Helsch sobre la superficie superior de la circunvalación temporal superior. El reconocimiento y la interpretación de los sonidos sobre la base de la experiencia pasada van a ocurrir en el área auditiva secundaria, ¿sí? Luego los impulsos nerviosos van a ser transmitidos a lo largo de las vías auditivas a ambos lados del tronco del encéfalo, aunque son más los impulsos proyectados a lo largo de la vía contralateral. Muchos ramos contralaterales salen hacia el sistema activador reticular del tronco del encéfalo y la organización tonotópica presente en el órgano de Corti está preservada dentro de los núcleos cocleares, los colículos inferiores y el área auditiva primaria. En cuanto a lo que son las vías auditivas descendentes, vamos a ver que las fibras que se originan en la corteza auditiva y en los núcleos de la vía auditiva van a acompañar a la vía ascendente. Se cree que estas fibras, que son bilaterales y terminan en las células nerviosas de diferentes niveles de la vía auditiva y en las células ciliadas del órgano de Corti, sirven como un mecanismo de retroalimentación que van a inhibir la recepción del sonido. Y también podrían desempeñar un papel importante en el proceso de agudizar la audición al suprimir algunas señales e incrementar otras, ¿sí? Es como que hace un filtro. El recorrido del nervio vestibulococlear tiene porciones del nervio que abandonan la superficie anterior del encéfalo entre el borde inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo, y van a discurrir lateralmente en la fosa craneal posterior e ingresan en el conducto auditivo interno con el nervio facial. Luego, estas fibras se distribuyen en diferentes partes del oído interno. Entonces, todo esto que acabo de explicar es lo que se va a ver acá representado desde utrículo y sáculo hasta la corteza cerebral. Acá lo tenemos en otra imagen. Estas son las que van al cerebelo que se habían mencionado. Y acá las que tienen que ver con el mesencéfalo. El lugar por donde pasa las vías nerviosas que habíamos mencionado de la protuberancia. Y acá tenemos una imagen más completa para que puedan ver todo el recorrido de estas vías e incluso acá con lo que serían el gango coclear y también los conductos semicirculares. ¿Bien? Esta imagen es bastante linda y representativa, dice cómo se corresponden las áreas auditivas y coclear de la corteza. Entonces tenemos en tono celeste los tonos más bajos, en tono como rojo o rosa, pasando por el rosa, los medios y después ya en amarillo los más altos, ¿sí? Ahí están, bueno, todas las estructuras que recién fuimos mencionando y estas son las fibras aferentes del vestíbulo coclear en este esquema, que también es parte del esquema que habíamos visto al principio de todo. Y luego tenemos el par número 7, que es el facial, que justamente lo que vamos a ver de este par es que es un nervio sensitivo y motor, cuyos núcleos son el motor principal, el parasimpático y el sensitivo. En cuanto a lo que es el motor principal, vemos que se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la parte inferior de la protuberancia. La parte del núcleo que inerva los músculos de la parte superior del rostro recibe fibras córtico-nucleares de ambos hemisferios cerebrales, y la parte del núcleo que inerva los músculos de la parte inferior del rostro solo recibe fibras córtico-nucleares del hemisferio cerebral opuesto, ¿sí? Estas vías explican el control voluntario de los músculos faciales
pero además existen otras vías involuntarias que están separadas y controla los cambios que serían miméticos o emocionales de la expresión facial, ¿sí? Y esta otra vía forma parte de la formación reticular. En cuanto al núcleo parasimpático, está situado por detrás y por fuera del núcleo motor principal. Son los núcleos salivar superior y lagrimal. El núcleo salivar superior recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes, y la información relacionada con el gusto proveniente de la cavidad bucal también es percibida por el núcleo del tracto solitario. Además, el núcleo lagrimal recibe fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales y de los núcleos sensitivos del nervio trigémino para lo que sería la lagrimación refleja secundaria a la irritación de la córnea o la conjuntiva, ¿sí? Y el núcleo sensitivo, que es el tercero, es la parte superior del núcleo del tracto solitario y se encuentra cerca del núcleo motor. Las sensaciones gustativas se van a propagar a través de los axones periféricos de las células nerviosas situadas en el ganglio geniculado sobre el séptimo nervio craneal. Las prolongaciones centrales de estas células establecen sinapsis sobre las células nerviosas en el núcleo. Las fibras aferentes atraviesan el plano medio y ascienden hasta el núcleo ventral postmedial del tálamo opuesto y también hasta algunos núcleos hipotalámicos. Y desde el tálamo, los axones de las células talámicas pasan a través de la cápsula interna y la corona radiada y terminan en el área gustativa de la corteza en la parte inferior de la circunvolación postcentral. Y en cuanto a su recorrido, el nervio facial tiene una raíz motora y otra sensitiva, como ya mencionamos. La motora se dirige al abducens y luego pasa alrededor del núcleo por debajo del colículo facial en el piso del cuarto ventrículo y finalmente hacia adelante para salir del tronco encefálico. La raíz sensitiva, que es el nervio intermedio, está formada por las prolongaciones centrales de las células unipolares del ganglio geniculado. También contiene las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes de los núcleos parasimpáticos. Las dos raíces del nervio facial salen de la superficie anterior del encéfalo entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Discurren lateralmente en la fosa craneal posterior con el nervio vestíbulo coclear y entran en el conducto auditivo interno en la porción petrosa del hueso temporal. En la parte inferior del conducto, el nervio ingresa en el conducto facial y discurre lateralmente a través del oído interno. Al alcanzar la pared medial de la cavidad timpánica, el nervio se expande para formar el ganglio geniculado sensitivo y gira bruscamente hacia atrás por encima del promontorio. En la pared posterior de la cavidad timpánica, el nervio facial va a girar hacia abajo sobre la cara medial de la entrada del antromastoideo, desciende por detrás de la pirámide y sale del foramen estilomastoideo. Y la distribución del nervio facial, como veíamos en la imagen del principio, tiene el núcleo motor que inerva los músculos de la expresión facial, los auriculares, el músculo del estribo, el vientre posterior del músculo digástrico y los músculos estiloioideos, el núcleo salivar superior que inerva las glándulas salivales submandilar y sublingual y las glándulas nasales y palatinas, y el núcleo lagrimal inerva la glándula lagrimal. Y el sensitivo recibe fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la boca y el paladar. Bien, entonces los núcleos del nervio facial y sus conexiones centrales que mencionamos. Acá tenemos las distintas músculos y zonas que son inervados por este nervio. Esta imagen que después le vamos a preguntar al profe, bien a qué hace referencia, o sea, es más micro de todo lo que estuvimos viendo. Y finalmente, con cada fibra motora sensitiva, parasimpática y simpática de esta inervación de la cara por el facial.
Luego vamos a tener la inervación de la cavidad nasal, que está en esta imagen, también con las fibras parasimpáticas, preganglionares, posganglionares y las simpáticas preganglionares y posganglionares. Y la otra imagen, que son los ganglios pterigopalatino y submandibular, también con sus fibras simpáticas pre y posganglionares y parasimpáticas pre y posganglionares. El esquema de la vía gustativa desde los núcleos de la base, con la vía normal y la vía accesoria, hacia la parte que inerva a cada uno, de la laringe, de la epiglotis, de las papilas gustativas, e incluso también la parte del tímpano. Y llegando a los últimos pares, vamos a ver del 1 al 6, o del 6 al 1, mejor dicho. En cuanto al par número 6, que es el motor ocular externo, esta imagen son todos los músculos del ojo, pero el 6 solo inerva el motor ocular externo, o también se denomina abducens este par, que es muy pequeño, es motor, y como les dije, inerva el músculo recto lateral del globo ocular, que si volvemos va a ser este de acá, recto lateral del globo ocular. El núcleo del nervio abducens es pequeño, se halla por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media por debajo del conículo facial. Va a recibir fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales y recibe el tracto tectovulvar del colículo superior, por el cual la corteza visual está conectada con el núcleo. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los nervios craneales tercero, cuarto y octavo. El recorrido de este nervio tiene fibras que se dirigen hacia adelante a través de la protuberancia y emergen en el surco situado entre el borde inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. El nervio discurre hacia adelante a través del seno cavernoso y se ubica por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Luego ingresa en la órbita a través de la fisura orbitaria superior y es un nervio completamente motor que inerva el músculo recto lateral, como ya mencionamos, y por lo tanto es responsable de girar el ojo hacia afuera. ¿Bien? Acá tenemos de los núcleos de la base. Y acá la inervación del recto lateral, bueno, que está cortado. Patológicamente, si este nervio estuviera cortado, el ojo se encontraría todo el tiempo como mirando hacia adentro, ¿sí? Porque está tironeado por solo el recto interno. Luego tenemos el par quinto, que es el trigémino, que les va a resultar quizá en parte parecido al facial. El trigémino es el nervio craneal más grande y contiene fibras tanto sensitivas como motoras. En lo sensitivo es para la mayor parte de la cabeza y el nervio motor para varios músculos que incluyen los músculos de la masticación, ¿sí? Los núcleos del nervio trigémino son 4: sensitivo principal, espinal, el núcleo mesencefálico y el motor. En cuanto al principal, tener en cuenta que está en la parte posterior de la protuberancia, lateral al núcleo motor, y se continúa por abajo con el núcleo espinal. El espinal se continúa por arriba con el núcleo sensitivo, como acabamos de decir, en la protuberancia, y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud del bulbo raquídeo y en la parte superior de la médula espinal hasta el segundo segmento cervical. El mesencefálico está compuesto por una columna de células nerviosas unipolares ubicadas en la parte lateral de la sustancia gris que rodea al acueducto cerebral y se extiende hacia abajo en la protuberancia hasta el sensitivo principal. Y el motor está ubicado en la protuberancia en posición medial con respecto al núcleo sensitivo principal.
Foto de los núcleos de la base con el motor del nervio trigémino, el sensitivo principal del nervio trigémino. Vamos a ver el ganglio del trigémino y el núcleo mesencefálico del nervio trigémino también aparece en esta imagen. Luego, el recorrido que realizan hasta cada una de las ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, desde lo que sería todo el tronco. Tener en cuenta que en lo que es el componente sensitivo de este nervio trigémino, vamos a tener que las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, presión, provienen de la piel del rostro y de la mucosa que se propaga a los largos axones, cuyos cuerpos celulares están ubicados en el ganglio semilunar o ganglio sensitivo del trigémino, ¿sí? Las prolongaciones centrales de estas células forman la gran raíz sensitiva del nervio trigémino, que aproximadamente la mitad de estas fibras se dividen en ramos ascendentes y descendentes cuando ingresan en la protuberancia. El resto, las que no ingresan, ascienden o descienden sin dividirse. Los ramos ascendentes terminan en el núcleo sensitivo principal y los descendentes finalizan en el espinal. La sensación de tacto y presión van a ser transmitidas por fibras nerviosas que terminan en el núcleo sensitivo principal. La de dolor y temperatura pasan por el núcleo espinal. Las fibras sensitivas que provienen del ramo oftálmico del nervio trigémino van a terminar en la parte inferior del núcleo espinal. Las provenientes del ramo maxilar terminan en el medio del núcleo espinal y las fibras provenientes del ramo mandibular terminan en la parte superior del núcleo espinal. Bueno, desde los músculos de la masticación y los músculos faciales y extraoculares, los impulsos propioceptivos van a ser transmitidos por fibras en la raíz sensitiva del nervio trigémino que evitan el ganglio semilunar o trigeminal. Las células de origen de las fibras son las células unipolares del núcleo mesencefálico. Luego, los axones de las neuronas ubicadas en los núcleos sensitivo principal y espinal y las prolongaciones centrales de las células situadas en el núcleo mesencefálico cruzan el plano medio y ascienden como el lemnisco trigeminal para terminar en las células nerviosas del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y los axones de estas células van a discurrir a través de la cápsula interna hasta la circunvalación central, áreas 3, 1 y 2 de la corteza cerebral. Acá es como están distribuidas cada una de las ramas. Y el componente motor del nervio trigémino, hablamos del sensitivo, ahora hablamos del motor, recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, también recibe fibras de la formación reticular, el núcleo rojo, el techo del mesencéfalo, el fascículo longitudinal medial y además del núcleo mesencefálico, y así va a formar un arco reflejo monosimpático. Las células del núcleo motor van a dar origen a los axones que forman la raíz motora, y el núcleo motor inerva los músculos de la masticación, los tensores del tímpano, el tensor del alveolo del paladar, miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. El recorrido que va a hacer todo nuestro nervio trigémino va a ser abandonar la cara anterior de la protuberancia como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. Se va a dirigir hacia adelante, sale de la fosa craneal posterior y descansa sobre la superficie superior del vértice de la porción petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. La gran raíz sensitiva que dijimos que nace se expande entonces para formar el ganglio trigeminal con forma semilunar, que se encuentra dentro de un saco de dura madre denominado cabo trigeminal o de Meckel. Los nervios oftálmico, maxilar y mandibular nacen en el borde anterior del ganglio, y el nervio oftálmico solo contiene fibras sensitivas y abandona el cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar en la cavidad orbitaria. El nervio maxilar también contiene solo fibras sensitivas y abandona el cráneo a través del foramen redondo mayor, mientras que el mandibular contiene tanto fibras sensitivas como motoras y abandona el cráneo a través del foramen oval. Las fibras sensitivas para la piel del rostro provenientes de cada ramo inerva una zona distinta
con poca o ninguna superposición de los dermatomas. Ahí van a poder comparar la superposición de los dermatomas de los diferentes nervios espinales. Como se explicó antes, las fibras motoras del ramo mandibular se distribuyen principalmente en los músculos de la masticación. Esto es todo lo que acabamos de ir explicando, de distribución de cada fibra. Y las ramas, ven que acá entre paréntesis dice 5.1, 5.2, 5.3, esto es la referencia a lo que está escrito en el texto más adelante, como para que puedan ir comparando luego lo escrito con las imágenes, ¿sí? Finalmente acá tenemos las zonas que inerva el trigémino, el glosofaringeo, el vago y el facial de cada parte de la boca. Esta parte está muy interesante, ya sea esto de paladar, y acá pasa ya lo que sería desde epiglotis hasta el tercio anterior de la lengua, y acá toda cavidad faríngea y un poco de laringe también, cómo está inervada, ¿sí? Con los distintos colores. Ven que hay mucha parte de lo que sería faringe que lo comparten tanto el glosofaringeo como el vago. Y esta imagen del otro lado, que es sobre los huesos del cráneo y cómo va saliendo cada uno de los nervios. Que también es todo lo que estuvimos hablando antes, pero a modo de resumen, cada agujero que habíamos mencionado y cómo sale también cada uno de los nervios. El par número 4, que es el troclear, vamos a ver, también tiene que ver con el ojo, se lo llama patético también, su función es completamente motora, está ubicado en la parte anterior de la sustancia gris, el núcleo, en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo y se halla por debajo del núcleo del nervio oculomotor a nivel del colículo inferior. Las fibras nerviosas, luego de abandonar el núcleo, se dirigen hacia atrás alrededor de la sustancia gris central para alcanzar la superficie posterior del mesencéfalo. El núcleo del nervio troclear recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y además las fibras tectovulvares que lo conectan con la corteza visual a través del colículo superior. Además recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos del nervio craneal tercero, sexto y octavo. El recorrido que hace es el más delgado de los nervios craneales y el único que sale por la superficie posterior del tronco del encéfalo, abandonando el mesencéfalo e inmediatamente decusa con el nervio del lado opuesto. Luego va a pasar hacia la parte de adelante a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso e ingresa en la órbita a través de la fisura orbitaria superior e inerva al músculo oblicuo superior del globo ocular, que ahora lo vamos a mostrar. Es completamente motor y ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. A ver si tenemos foto. Ahora lo vemos. Estos son entonces los núcleos de este nervio. Y en la misma imagen, acá tenemos el oblicuo superior, que es lo que decíamos recién. Hacia abajo y hacia afuera va a facilitar el movimiento. Acá tenemos el ojo visto de frente, que también nos viene muy bien, inervación y acción de los músculos extrínsecos del ojo. El oblicuo que dijimos es este, el oblicuo superior, que nos ayuda a girar hacia abajo y hacia afuera. En la consideración anatómica, lo que se menciona es que se denomina así por la tróclea o polea a través de la cual pasa el músculo oblicuo, que es este ganchito de acá que veíamos, para alcanzar su inserción en el globo ocular. Es el nervio más pequeño, aproximadamente 2.400 axones frente a 1 millón en el nervio óptico. Es el único nervio craneal que emerge de la parte dorsal del tronco del encéfalo, como ya dijimos.
el único en el que todos los nervios motores inferiores se decusan y el nervio con un recorrido intracraneal más largo, ya que tiene 7,5 centímetros de largo. En cuanto a su importancia funcional, lo que ya dijimos del movimiento que permite hacia abajo y lateral del ojo, además de la diplopía vertical. Cuando el paciente mira hacia abajo, la lesión del nervio troclear provoca una inclinación de la cabeza hacia el lado no afectado, como para compensar. Entonces, esto es lo que muestra la imagen de acá abajo, torsión del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Cuando tenemos una parálisis troclear izquierda que causa extorsión del ojo izquierdo, rotación en el sentido de los agujos de reloj cuando se mira al paciente y la desalineación rotacional de los ojos que causa diplopía. Para compensar, la cabeza se va a inclinar hacia el lado derecho no afectado y esto intorsiona en el ojo derecho provocando la realineación rotacional de ambos ojos. Y en cuanto al par número 3, que es el motor ocular común, también tiene función completamente motora, tiene 3 núcleos, principal, parasimpático y accesorio. El núcleo principal está ubicado en la parte anterior de sustancia gris, que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, se halla a nivel del colículo superior y consiste en un grupo de células nerviosas que van a inervar todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo superior, que ya lo vimos, y el recto lateral, que también lo vimos, que están inervados por otros pares. Las fibras nerviosas eferentes se dirigen hacia adelante a través del núcleo rojo y salen por la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. El núcleo principal del nervio oculomotor va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Y además recibe fibras tectobulbares del colículo superior y a través de esta vía le llega información de la corteza visual. También recibe fibras desde el fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los nervios craneales cuarto, sexto y octavo. El núcleo parasimpático accesorio, que también tiene esta denominación de núcleo de Edinger o Gestalt, está ubicado por detrás del núcleo motor principal y los axones de las células nerviosas, que son preganglionares, acompañan a otras fibras oculomotoras hasta la órbita. Allí van a establecer sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares discurren a través de los nervios ciliares cortos hasta el esfínter de la pupila del iris y los músculos ciliares. El núcleo parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretectal para los reflejos fotomotor directo y consensual. El recorrido que hace este nervio oculomotor, que sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo, se va a dirigir hacia adelante entre las estrias cerebral posterior y superior, cerebrosa superior, luego continúa hacia la fosa craneal media en la parte lateral del seno cavernoso y allí se va a dividir en un ramo superior y otro inferior que entra en la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior. El nervio oculomotor inerva los músculos extrínsecos del ojo, que son elevador del párpado superior, recto medial y oblicuo inferior. A través de su ramo para el ganglio ciliar y de los nervios ciliares cortos, también va a proporcionar fibras parasimpáticas a los músculos intrínsecos, que son la pupila del iris y el músculo ciliar. Por consiguiente, el nervio oculomotor es completamente motor y su función consiste en elevar el párpado superior, girar el ojo hacia arriba, hacia abajo y medialmente, contraer la pupila y acomodar el ojo. Núcleo de la base. De donde nacen este par y los distintos músculos del ojo que inerva este par que han sido mencionados, ¿sí? Los que no están señalados son los que no inerva este par.
Acá tenemos otra imagen, lo que sería el ganglio ciliar, para saber cómo se contrae la pupila, gracias a la inervación de este nervio, con las fibras simpáticas y parasimpáticas, y también la visión anterior, que habíamos visto antes, pero señalando los músculos, teniendo en cuenta los músculos que inerva este par, ¿sí? El loculomotor. Bueno, luego tenemos el par número 2, que es el oftálmico, que también tiene una explicación bastante compleja. El oftálmico tiene un origen del nervio óptico, que son los axones de las células de la capa ganglionar de la retina, ¿sí? Que van a converger en la papila y abandonan el ojo aproximadamente 3 a 4 milímetros hacia el lado nasal de su centro, como el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico son mielínicas, pero las vainas están formadas por oligodendrocitos y no por células de Schwann, debido a que el nervio óptico es comparable con un tracto dentro del sistema nervioso central. Este nervio óptico sale de la cavidad orbitaria a través del conducto óptico y se une con el nervio óptico del lado opuesto para formar el quiasma óptico, que a ver si están acá, lo vamos a ver acá, el quiasma óptico, ¿sí? El quiasma óptico se encuentra situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Sus ángulos anterolaterales se continúan con los nervios ópticos y los ángulos posterolaterales se continúan con los tractos ópticos. En el quiasma, las fibras provenientes de la mitad nasal, es decir, medial, de cada retina, incluida la mitad nasal de la mácula, cruzan la línea media y entran en el tracto óptico del lado opuesto, mientras que las fibras provenientes de la mitad temporal, lateral, de cada retina, incluida la mitad temporal de la mácula, se dirigen hacia atrás en el tracto óptico del mismo lado. La mácula o mácula lútea, que se encuentra en el polo posterior del ojo, es el área de la retina para la visión más nítida, ¿sí? Aquí la retina se encuentra adelgazada, de modo que la luz tiene mayor acceso a los conos. Conos y bastoncitos, que no sé si esa descripción ya la vieron o lo vamos a ver ahora. El tracto óptico sale del quiasma óptico y discurre en el sentido posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. La mayor parte de las fibras terminan estableciendo sinapsis con células nerviosas en el cuerpo geniculado lateral, que es una proyección pequeña de la parte posterior del tálamo. Algunas de las fibras se dirigen hacia el núcleo pretectal y el colículo superior del mesencéfalo y están vinculadas con los reflejos fotomotores. Acá todos los que veníamos explicando de las fibras nasales y las fibras temporales, cómo se cruzan las nasales y las temporales sigan por cada nervio óptico, por cada tracto óptico, mejor dicho, y van, perdón, quería ver una cosa. Bien, esto es lo mismo que les explicaba antes. En la primera imagen tienen en distintos colores también, como para que puedan ir reconociendo cuáles son las nasales y cuáles son las temporales. Ah, y acá también está los campos visuales. Vamos a ver cómo la temporal del ojo derecho sería. Del lado derecho no se va a cruzar, pero del lado izquierdo la temporal sí. Mientras que la nasal del lado izquierdo no se cruza, del lado derecho sí. Perdón, esta es la nasal y esta es la nasal. Quise decir el campo visual izquierdo y derecho de cada ojo, ¿sí? El cuerpo geniculado lateral, que es un pequeño engrosamiento oval del pulvinar del tálamo, consiste en 6 capas de células en las cuales se establecen sinapsis los axones del tracto óptico.
y los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral salen de él para formar la radiación óptica. La radiación óptica, que es lo que decíamos, son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El haz pasa en sentido posterior a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual, que es el área 17, que ocupa los labios superior e inferior del surco calcalino sobre la superficie medial del hemisferio cerebral. Y la corteza de asociación visual, que son áreas 18 y 19, es responsable del reconocimiento de los objetos y de la percepción del color. Y luego las neuronas de la vía visual y visión binocular. Tiene 4 tipos de neuronas que conducen los impulsos visuales hacia la corteza visual, uno que son los bastones y los conos, como decíamos antes, que son las neuronas receptoras especializadas en la retina, que tienen que ver con la posibilidad de ver mejor de noche o de día. Luego las neuronas bipolares, que conectan los bastones y los conos con las células ganglionares. Luego las células ganglionares, cuyos axones pasan al cuerpo geniculado lateral, y luego las células de cuerpo geniculado lateral, cuyos axones pasan a la corteza cerebral. En la visión binocular, es decir, con los dos ojos, los campos visuales derecho e izquierdo se proyectan sobre las porciones de ambas retinas. La imagen de un objeto en el campo visual derecho se proyecta sobre la mitad nasal de la retina derecha y la mitad temporal de la retina izquierda. En el quiasma óptico, los axones provenientes de estas dos mitades de retina se combinan para formar el tracto óptico izquierdo. Las neuronas del cuerpo geniculado lateral proyectan ahora todo el campo visual derecho sobre la corteza visual del hemisferio izquierdo y el campo visual izquierdo sobre la corteza visual del hemisferio derecho. Los cuadrantes retinianos inferiores, campo visual superior, se proyectan sobre la pared inferior del surco calcarino, mientras que los cuadrantes retinianos superiores sobre el campo visual inferior. Se proyectan sobre la pared superior del surco. Además, vean que la mácula lútea está representada por la parte posterior del área 17 y la periferia de la retina está representada sobre la parte anterior. En cuanto a los reflejos fotomotor y consensual, lo que tenemos es que si se hace brillar una luz en un ojo, normalmente se contraen ambas pupilas, ¿sí? La contracción de la pupila sobre la cual se hace brillar la luz se denomina reflejo fotomotor directo. Y la contracción de la pupila opuesta, aunque no caiga una luz directamente sobre ese ojo, se denomina reflejo fotomotor consensual. Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. Aquí un número pequeño de fibras abandonan el tracto óptico y establecen sinapsis sobre las células nerviosas en el núcleo pretectal, que se encuentra cerca del colículo superior. Los impulsos son llevados por axones de las células nerviosas pretectales hacia los núcleos parasimpáticos del tercer nervio craneal a ambos lados. Aquí las fibras establecen sinapsis y los nervios parasimpáticos discurren a través del tercer nervio craneal hasta el ganglio ciliar en la órbita. Por último, las fibras parasimpáticas postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el globo ocular y el músculo constrictor de la pupila del iris. Ambas pupilas se contraen en el reflejo fotomotor consensual porque el núcleo pretectal envía fibras hacia los núcleos parasimpáticos de ambos lados del mesencéfalo. Las fibras que atraviesan el plano medio lo hacen cerca del acueducto cerebral en la comisura posterior. Todo lo que acabamos de explicar, ¿sí? Con distintas imágenes para que lo puedan ir comprendiendo. Y en cuanto al reflejo de acomodación, que es cuando los ojos se dirigen a un objeto distante, de un distante a uno cercano, se produce la contracción de los rectos mediales, que produce convergencia de los ejes oculares. El cristalino se va a poner más grueso para aumentar su poder de refracción mediante la contracción del músculo ciliar, y las pupilas se van a contraer para limitar las ondas de luz a la parte central más gruesa del cristalino.
Los impulsos aferentes viajan a través del nervio óptico, el quiasma, el tracto, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hasta la corteza visual. Y esta última está conectada con el campo ocular de la corteza frontal. Y desde aquí van a descender las fibras corticales a través de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores del mesencéfalo. El nervio oculomotor discurre hacia los músculos rectos mediales y algunas de las fibras corticales descendentes establecen sinapsis con los núcleos parasimpáticos del tercer nervio craneal a ambos lados. Aquí las fibras van a establecer sinapsis y los nervios parasimpáticos discurren a través del tercer nervio craneal hasta el ganglio ciliar en la órbita. Y por último, las fibras parasimpáticas postganglionares atraviesan los nervios ciliares cortos hasta el músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila del iris. Y lo que sería el reflejo corneano, que es un toque leve de las córneas o de las conjuntivas que causa un parpadeo, y los impulsos aferentes provenientes de la córnea o la conjuntiva discurren a través del ramo oftálmico del nervio trigémino hasta el núcleo sensitivo del mismo nervio. Las neuronas internuciales se conectan con el núcleo motor del nervio facial a ambos lados a través del fascículo longitudinal medial. El nervio facial y sus ramas inervan el músculo orbicular de los ojos que determina el cierre de los párpados. Orbicular de los ojos con el ramo oftálmico del nervio trigémino y también con el nervio facial que habíamos mencionado antes para el cierre de los párpados. Y acá tenemos otra imagen representativa de todo lo que estuvimos explicando, donde tenemos los campos visuales y cómo se solapan. El círculo central, que es más oscuro, representa la zona macular que habíamos mencionado. El sombreado más claro, que es el que está como hacia las afueras, representa los campos monoculares, es decir, que dependen de cada ojo. Y cada cuadrante está en un color diferente para que veamos luego la representación en la corteza cerebral del lóbulo occipital, ¿sí? En el surco calcarino, cómo se encuentra representado cada uno de los cuadrantes. Acá tenemos la proyección de la retina izquierda y luego de la derecha, y cómo cada uno de los ojos va a cubrir parte de ese campo que estamos viendo, y la proyección del núcleo dorsal del cuerpo geniculado de cada uno de los lados, ¿sí? Con el asa de Meyer, los tractos ópticos, los cuerpos geniculados laterales y todo el tracto que lleva hacia la corteza cerebral. Y del otro lado vamos a tener el trayecto en tronco, desde donde salen las diferentes vías, núcleo reticular del tegmento del puente, el colículo superior, cuerpo geniculado lateral, el núcleo supraquiasmático, todas las cosas que hemos mencionado. Y finalmente vamos a ver el par número 1, que es el olfatorio, el que nos permite oler. Surge de las células nerviosas receptoras olfatorias de la membrana mucosa olfatoria, que está localizada en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel del cornete superior. Es lo que vemos acá en amarillo como con unos pelitos. Las células receptoras olfatorias están dispersas entre las células de sostén. Cada una de ellas consiste en una célula nerviosa bipolar pequeña con una prolongación periférica gruesa que se dirige hacia la superficie de la membrana y una prolongación central fina. De la prolongación periférica gruesa surgen algunos cilios cortos, que son los pelos olfatorios, que se proyectan en el moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Estos pelos que se proyectan reaccionan ante los olores presentes en el aire y estimulan las células olfatorias.
Las finas prolongaciones centrales forman las fibras del nervio olfatorio. Los haces de estas fibras nerviosas pasan a través de los orificios de la lámina cribosa del etmoides para entrar en el bulbo olfatorio. Y las fibras nerviosas olfatorias son amielínicas y están revestidas por células de Schwann. El bulbo olfatorio es una estructura ovoide que posee distintos tipos de células nerviosas, la más grande de las cuales es la célula mitral. Las fibras nerviosas olfatorias que ingresan establecen sinapsis con las dendritas de las células mitrales y forman áreas redondeadas conocidas como glomérulos sinápticos. Las células nerviosas más pequeñas, denominadas células de Penage o células granulosas, también establecen sinapsis con las células mitrales y además el bulbo olfatorio recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. Este tracto olfatorio es una estrecha banda de sustancia blanca que discurre desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del encéfalo. Consiste en los axones centrales de las células mitrales y en el penacho del bulbo y algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto. Cuando el tracto olfatorio alcanza la sustancia perforada anterior, se divide en las estrías olfatorias medial y lateral. La estría lateral lleva los axones hacia el área olfatorio de la corteza cerebral, es decir, las áreas periamigdalinas y prepiriforme. La estría olfatoria medial lleva las fibras que cruzan el plano medio de la comisura anterior para pasar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Las áreas periamigdalina y prepiriforme de la corteza cerebral generalmente se denominan corteza olfatoria primaria. El área 28 de la circunvalación parahipocámbica, que recibe muchas conexiones en la corteza olfatoria primaria, se denomina corteza olfatoria secundaria. Y estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de las sensaciones olfatorias. Van a ver que al contrario de las otras vías sensitivas, la vía aferente olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en uno de los núcleos talámicos. La corteza olfatoria primaria envía fibras nerviosas a muchos otros centros del encéfalo para establecer conexiones para las respuestas emocionales y autónomas a las sensaciones olfatorias. Todo lo que estábamos explicando, nervio olfatorio, tracto olfatorio y bulbo olfatorio. En esta imagen que luego se ve más grande, se ve cómo está la lámina cribosa del etmoides, por donde van a atravesar esos nervios olfatorios. Y tener en cuenta que la estructura del nervio olfatorio tiene axones que atraviesan esa lámina cribosa que ya mencionamos y hace sinapsis en el bulbo, ¿sí? Y la sensibilidad que nos da es el olfato. Cuando tenemos traumatismos craneales que pueden llegar a alterar estos filetes olfatorios, cuando se atraviesa la lámina cribosa, se provoca la pérdida del sentido del olfato y en los casos más graves se puede llegar a fracturar la lámina cribosa y se pueden llegar a seccionar estos filetes olfatorios, entonces se pierde directamente ese sentido del olfato. Si no, podemos llegar a tener alteraciones sin la pérdida total. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta la hacen por la